Hay decisiones que cambian un equipo. Y luego están aquellas decisiones que pueden cambiar por completo un vestuario. La situación de Eduardo Camavinga podría pertenecer al segundo grupo. Camavinga podría estar viviendo sus últimos días como jugador del Real Madrid. Lo que parecía una simple decisión deportiva empieza a convertirse en una historia mucho más compleja, donde José Mourinho, Kylian Mbappé, Aurelien Tchouaméni y hasta Vinicius Jr. podrían formar parte de un ambiente que cada día parece más tenso dentro del vestuario blanco. Soy Nilsson y esto es El Madridista. Durante las últimas horas han aparecido nuevas informaciones que sitúan a Eduardo Camavinga como el principal candidato para abandonar el Real Madrid durante este mercado de verano. Se habla de una venta cercana a los 70 millones de euros para facilitar la llegada de Yan Diomande y seguir remodelando la plantilla que José Mourinho quiere construir para iniciar un nuevo ciclo. Sobre el papel puede parecer una operación razonable desde el punto de vista económico, pero cuanto más analizas todo lo que está ocurriendo, más difícil resulta creer que el dinero sea el único motivo detrás de esta posible salida. Porque aquí hay demasiadas señales que apuntan hacia una situación mucho más delicada. Y quiero dejar algo claro desde el principio. Lo que voy a compartir con vosotros es mi lectura de todo lo que está ocurriendo. No estoy afirmando que exista un enfrentamiento confirmado entre Camavinga y José Mourinho, pero sí creo que varias decisiones recientes permiten interpretar que la relación entre ambos podría no estar atravesando su mejor momento. Si observamos el contexto completo, resulta imposible ignorar que Camavinga ha ido perdiendo protagonismo de una forma muy llamativa. La pasada temporada apenas participó en menos de la mitad de los minutos disponibles. Las lesiones le hicieron muchísimo daño y nunca consiguió recuperar aquella continuidad que le había convertido en uno de los centrocampistas más prometedores del fútbol europeo. Esa falta de regularidad también terminó pasándole factura con la selección francesa, quedándose fuera de una convocatoria que hace apenas unos años parecía asegurada para él. Todo eso son hechos. Pero ahora llega José Mourinho. Y con él llega una nueva forma de entender el fútbol. Quienes conocemos la trayectoria del entrenador portugués sabemos perfectamente que nunca le ha temblado el pulso para tomar decisiones difíciles. Mourinho siempre ha defendido que ningún futbolista puede estar por encima del proyecto. Da igual el nombre, el precio o el cariño que le tenga la afición. Si considera que una decisión beneficia al equipo, la toma sin mirar atrás. Eso explica por qué muchos jugadores han terminado saliendo de sus equipos incluso cuando parecían intocables. Mourinho no construye sus plantillas pensando únicamente en la calidad individual. Las construye pensando en el equilibrio del grupo. Pensando en la autoridad del entrenador. Pensando en evitar que dentro del vestuario aparezcan pequeños núcleos que puedan terminar teniendo demasiado peso. Y aquí es donde mi preocupación empieza a crecer. Porque Camavinga no es solamente un extraordinario centrocampista. Camavinga es uno de los jugadores más queridos dentro del vestuario madridista. Su amistad con Vinicius Jr. es conocida por todos. Durante estos años hemos visto innumerables imágenes de ambos compartiendo entrenamientos, celebraciones, viajes y momentos personales. Existe una confianza absoluta entre ellos. Pero además está el grupo francés. Aurelien Tchouaméni no es únicamente un compañero de equipo. Es uno de sus mejores amigos dentro del vestuario. Ambos llevan muchos años compartiendo experiencias con Francia y mantienen una relación muy estrecha. Y junto a ellos aparece otro nombre todavía más importante. Kylian Mbappé. Los tres comparten idioma, cultura, selección nacional y una relación que viene construyéndose desde hace mucho tiempo. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Puede un entrenador como José Mourinho sentirse completamente cómodo viendo cómo existe un grupo tan unido dentro del vestuario mientras intenta imponer una nueva disciplina? Yo creo que cualquier entrenador analizaría esa situación. Y si hablamos de José Mourinho, todavía más. Porque una de las grandes virtudes del técnico portugués siempre ha sido controlar absolutamente todos los detalles del vestuario. Nunca le ha gustado que existan jugadores con demasiado poder interno si considera que eso puede condicionar sus decisiones deportivas. Por eso me cuesta creer que todo esto sea únicamente una cuestión de minutos jugados. Quizá Mourinho simplemente piensa que Camavinga no encaja en la idea futbolística que quiere desarrollar. Quizá considera que otros centrocampistas ofrecen un perfil más adecuado. O quizá exista también una necesidad de enviar un mensaje muy claro al resto del grupo. Aquí nadie tiene el puesto garantizado. Ni siquiera uno de los futbolistas con mayor talento de la plantilla. Y eso cambia completamente la perspectiva de esta historia. Porque si Camavinga empieza a sentir que el entrenador ya ha tomado una decisión sobre su futuro, es muy difícil mantener la misma ilusión. Las informaciones aseguran que el francés sigue queriendo quedarse en el Real Madrid. Quiere luchar. Quiere recuperar su sitio.
Quiere demostrar que todavía puede convertirse en uno de los mejores centrocampistas del mundo. Pero imaginad por un momento cómo debe sentirse un jugador cuando cada semana aparecen nuevas noticias hablando de su posible venta, cuando ya se manejan cifras concretas y cuando desde distintos medios se transmite la sensación de que el club considera perfectamente asumible perderle. Llega un momento en el que el propio futbolista empieza a pensar que quizá ya no forma parte del futuro del equipo. Y cuando esa sensación aparece en la cabeza de un jugador, recuperar la confianza resulta muchísimo más complicado. Precisamente ahí nace mi mayor preocupación. Porque yo sigo convencido de que vender a Camavinga sería un error enorme. Estamos hablando de un futbolista de apenas 23 años, con unas condiciones físicas extraordinarias, capaz de jugar en varias posiciones, con personalidad para asumir responsabilidades y con un margen de crecimiento que muy pocos centrocampistas poseen actualmente. El Real Madrid ha esperado durante años para disfrutar de la mejor versión de Camavinga. Sería muy duro que justo ahora, cuando todavía tiene toda su carrera por delante, decidiera marcharse porque siente que ya no entra en los planes de José Mourinho. Y lo peor de todo es que tengo la sensación de que esto apenas acaba de empezar. Porque si mi lectura es correcta y la confianza entre entrenador y futbolista ya se ha deteriorado, las próximas semanas pueden provocar una reacción en cadena dentro del vestuario que terminaría afectando mucho más que la simple salida de Eduardo Camavinga. Antes de continuar, quiero conocer vuestra opinión. ¿Creéis que José Mourinho está cometiendo un error al perder la confianza en Camavinga o pensáis que venderlo por una cifra cercana a los 70 millones sería una decisión acertada? Os leo en los comentarios. Y si disfrutáis de este tipo de análisis donde intentamos interpretar todo lo que ocurre detrás de los titulares, dejad vuestro me gusta y suscribíos porque este mercado promete emociones muy fuertes para todos los madridistas. José Mourinho todavía no ha dicho públicamente que no cuenta con Eduardo Camavinga. De hecho, las informaciones aseguran que quiere observar al francés durante la pretemporada antes de tomar una decisión definitiva. Pero todos sabemos cómo funciona el fútbol de élite. Muchas veces las palabras dicen una cosa mientras los movimientos del club cuentan una historia completamente distinta. Y esa historia empieza a preocuparme. Porque cuando un club filtra que está dispuesto a escuchar ofertas, cuando ya existe una valoración económica bastante definida y cuando diferentes medios coinciden en señalar siempre al mismo jugador como el gran candidato para salir, resulta inevitable pensar que detrás de todo eso ya existe una planificación muy avanzada. No significa necesariamente que José Mourinho haya pedido personalmente la venta de Camavinga. Pero sí puede significar que entrenador y dirección deportiva comparten una misma idea sobre el futuro de la plantilla. Y ahí aparece un aspecto del que casi nadie está hablando. Los entrenadores no solo gestionan el dibujo táctico. Gestionan personas. Gestionan egos. Gestionan liderazgos. Gestionan amistades. Gestionan silencios. Y, sobre todo, gestionan la autoridad. Desde hace muchos años el vestuario del Real Madrid ha ido creando vínculos muy fuertes entre determinados futbolistas. Algo completamente normal en cualquier equipo de máximo nivel. Los jugadores pasan más tiempo entre ellos que incluso con sus propias familias durante buena parte de la temporada. Camavinga ha construido una relación extraordinaria con Vinicius Jr. Los hemos visto reír juntos. Celebrar juntos. Apoyarse en los momentos difíciles. También mantiene una enorme cercanía con Aurélien Tchouaméni, compañero inseparable tanto en el Real Madrid como en la selección francesa. Y por supuesto aparece la figura de Kylian Mbappé, otro referente del grupo francés que comparte muchísimas horas con ambos. Insisto una vez más para evitar cualquier malentendido. No existe ninguna información que confirme un conflicto entre estos jugadores y José Mourinho. Eso sería faltar a la verdad. Pero lo que sí podemos analizar es cómo funcionan históricamente los equipos dirigidos por el entrenador portugués. Mourinho siempre ha querido que la referencia absoluta del vestuario sea el entrenador. Nunca los grupos. Nunca las amistades. Nunca las nacionalidades. Y precisamente por eso me pregunto si Camavinga ha terminado pagando un precio mucho mayor del que imaginamos. Porque cuando un entrenador llega con la intención de iniciar una nueva etapa, normalmente necesita tomar una decisión que sirva como ejemplo para todos los demás. No hace falta levantar la voz. No hace falta discutir delante de las cámaras. No hace falta protagonizar un escándalo. A veces basta con modificar los minutos de un jugador para que todo el vestuario entienda perfectamente el mensaje. Y si esa ha sido la estrategia de José Mourinho, hay que reconocer que el mensaje ha llegado. Pero también puede tener consecuencias. Porque aquí hablamos de seres humanos. No de piezas de un tablero. Intentad poneros por un momento en la piel de Eduardo Camavinga. Llegó siendo prácticamente un adolescente. Aceptó jugar de lateral cuando el equipo lo necesitaba. Nunca levantó la voz por cambiar constantemente de posición.
Nunca generó problemas. Nunca utilizó a la prensa para presionar al club. Siempre dio la sensación de ser uno de esos futbolistas que anteponían el escudo a cualquier interés personal. Y ahora, después de todo eso, comienza a escuchar que puede convertirse en la gran venta del verano. Es imposible que eso no afecte. Por mucho que un futbolista tenga una mentalidad fuerte, llega un momento en el que empieza a preguntarse si realmente sigue siendo importante para las personas que toman las decisiones. Y ahí aparece una posibilidad que, sinceramente, me duele como madridista. ¿Y si Camavinga ya no quiere marcharse únicamente porque reciba una buena oferta? ¿Y si empieza a marcharse porque siente que ya no confían en él? Son dos situaciones completamente diferentes. Un jugador puede rechazar muchísimo dinero cuando siente que su entrenador cree en él. Pero cuando percibe que ha dejado de formar parte del proyecto, incluso quedarse pierde sentido. Y creo que esa es la sensación que poco a poco podría estar creciendo alrededor del francés. Mientras tanto, el Real Madrid continúa avanzando en la incorporación de Yan Diomande. Un futbolista con un enorme potencial, velocidad, desequilibrio y una proyección extraordinaria. Personalmente me ilusiona muchísimo su llegada. Creo que puede convertirse en una estrella. Pero también creo que el Real Madrid nunca debería construir un gran fichaje sacrificando a otro futbolista que todavía puede marcar una época en el club. Porque una cosa es reforzar la plantilla. Y otra muy distinta es debilitar una posición que dentro de 2 o 3 años podría volver a convertirse en una de las mejores del mundo gracias precisamente a Camavinga. No olvidemos un detalle muy importante. Tiene apenas 23 años. Muchos centrocampistas alcanzan su mejor nivel entre los 26 y los 30. ¿De verdad vamos a rendirnos ahora? ¿De verdad el Real Madrid va a dejar escapar un talento así justo cuando entra en la etapa donde normalmente explotan los grandes mediocampistas? Yo no lo haría. Y todavía hay algo que me hace pensar que esta historia puede dar un giro inesperado. Porque si Camavinga finalmente decide pedir su salida, el impacto dentro del vestuario podría ser mucho mayor de lo que algunos imaginan. No solamente porque el Real Madrid perdería a un futbolista extraordinario, sino porque también desaparecería uno de esos compañeros capaces de unir al grupo, de transmitir alegría en el día a día y de mantener una conexión muy especial con varios de los pesos pesados del equipo. Y cuando un vestuario pierde ese tipo de perfiles, muchas veces las consecuencias no se ven inmediatamente. Se descubren meses después. Quizá por eso sigo creyendo que José Mourinho todavía está a tiempo de cambiar el rumbo de esta historia. Porque si finalmente Camavinga abandona el Santiago Bernabéu, tengo la sensación de que muchos madridistas tardaremos bastante tiempo en entender por qué el club dejó escapar a un futbolista que todavía tenía tanto fútbol por ofrecer. Porque cuando hablamos de Eduardo Camavinga casi todo el mundo se centra en una cifra. 60 millones. 70 millones. 80 millones. Como si el valor de un futbolista pudiera resumirse únicamente en una transferencia bancaria. Pero el Real Madrid nunca ha construido su historia pensando únicamente en balances económicos. La ha construido sabiendo identificar qué jugadores merecen paciencia. Y, sinceramente, creo que Camavinga pertenece exactamente a esa categoría. No olvidemos algo muy importante. Cuando llegó al Real Madrid era prácticamente un adolescente. Entró en un vestuario lleno de leyendas. Compartió entrenamientos con Luka Modric, Toni Kroos y Casemiro. Aceptó esperar su oportunidad. Aceptó aprender. Aceptó cambiar de posición siempre que el equipo lo necesitara. Jugó como pivote. Jugó como interior. Incluso actuó como lateral izquierdo cuando las circunstancias obligaban al equipo a buscar soluciones de emergencia. Nunca protestó. Nunca pidió privilegios. Nunca exigió ser titular. Siempre transmitió la imagen de un futbolista comprometido con el escudo. Y precisamente por eso cuesta entender que hoy sea él quien aparezca constantemente señalado como el gran sacrificado del nuevo proyecto. Porque, si somos honestos, Camavinga todavía no ha disfrutado de una temporada completa jugando exclusivamente en su posición ideal. Siempre ha tenido que adaptarse. Siempre ha cubierto necesidades del equipo. Siempre ha puesto al colectivo por delante de sus intereses personales. Y ahora parece que esa generosidad podría terminar convirtiéndose en su mayor problema. Mientras otros han sido protegidos por su condición de estrellas, Camavinga parece haberse convertido en la solución más sencilla. Es joven. Tiene mercado. Puede dejar mucho dinero. Y eso hace que muchos dentro del club vean su venta como una oportunidad. Pero yo sigo pensando que están mirando únicamente el presente. No el futuro. Porque imaginemos por un momento el centro del campo del Real Madrid dentro de 3 o 4 temporadas. Jude Bellingham entrando en su plena madurez futbolística. Federico Valverde manteniendo esa energía inagotable.
Aurelien Tchouaméni completamente consolidado. Y Eduardo Camavinga alcanzando finalmente su mejor versión. ¿De verdad alguien cree que ese centro del campo tendría algo que envidiar a cualquier otro del mundo? Yo estoy convencido de que no. Por eso me cuesta aceptar que todo pueda romperse antes incluso de haber visto su verdadero potencial. Y aquí vuelvo inevitablemente a José Mourinho. Porque, aunque durante todo este vídeo he planteado la posibilidad de que exista un distanciamiento entre entrenador y jugador, también quiero decir algo con absoluta sinceridad. Los grandes entrenadores también tienen la capacidad de rectificar. Mourinho ha demostrado durante toda su carrera que toma decisiones valientes. Algunas han salido extraordinariamente bien. Otras no tanto. Pero siempre ha priorizado aquello que considera mejor para el equipo. Por eso todavía quiero creer que la pretemporada puede cambiar muchas cosas. Quiero creer que Camavinga tendrá la oportunidad de demostrarle al entrenador que todavía puede ser imprescindible. Quiero creer que todavía no existe una decisión definitiva. Porque, si realmente la decisión ya estuviera tomada, el Real Madrid estaría perdiendo mucho más que un centrocampista. Estaría perdiendo una inversión deportiva que aún no ha alcanzado todo su valor. Estaría perdiendo uno de los futbolistas con mayor capacidad física de Europa. Uno de los mediocampistas más completos de su generación. Y uno de esos jugadores capaces de decidir partidos importantes cuando alcanzan la madurez. Además, hay otro detalle que no deberíamos ignorar. El fútbol cambia muy deprisa. Hoy parece que una plantilla está completa. Mañana aparecen lesiones. Sanciones. Bajones de rendimiento. Partidos cada 3 días. Competiciones cada vez más exigentes. Y de repente descubres que necesitabas exactamente ese futbolista que decidiste vender unos meses antes. El Real Madrid conoce perfectamente esa historia. La ha vivido en varias ocasiones. Y espero sinceramente que no vuelva a repetir el mismo error. Porque fichar a Yan Diomande puede ser una magnífica noticia. Estoy convencido de que tiene condiciones para triunfar con esta camiseta. Pero una gran incorporación nunca debería significar la renuncia anticipada a otro talento extraordinario. El Real Madrid debe encontrar la manera de crecer sin destruir parte de los cimientos que lleva años construyendo. Y Camavinga, en mi opinión, forma parte de esos cimientos. Ojalá dentro de unos meses podamos mirar atrás y decir que todo quedó en simples rumores de mercado. Ojalá José Mourinho y Eduardo Camavinga encuentren un punto de entendimiento. Ojalá el francés vuelva a sentirse importante. Y ojalá el Santiago Bernabéu pueda disfrutar durante muchos años de un futbolista que todavía tiene muchísimo por ofrecer. Porque, si finalmente termina marchándose, tengo la sensación de que no solo perderemos a un gran jugador. También perderemos una oportunidad que quizá no vuelva a repetirse. Ahora quiero leeros a vosotros. ¿Creéis que José Mourinho terminará recuperando la confianza en Camavinga durante la pretemporada o pensáis que su salida es ya una decisión prácticamente irreversible? Decidme también desde qué ciudad y desde qué país estáis siguiendo este vídeo, porque siempre es un orgullo comprobar cómo la familia del madridista sigue creciendo en todos los rincones del mundo. Y si queréis seguir informados de todo lo que ocurre alrededor del Real Madrid, haced clic en el vídeo que está apareciendo ahora mismo en vuestra pantalla. Estoy seguro de que también os va a interesar. Nos vemos allí. ¡Hala Madrid!